en el municipio de Illín. Señor Serena. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, la moción versa así: solicitud de la publicación de los datos estadísticos de defunciones por el COVID-19 en el municipio de Illín. Como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 en nuestro país, que registra ya datos de ayer, 211.000 casos detectados, han fallecido 24.000 personas diagnosticadas por la enfermedad y remarco la palabra diagnosticadas. Esas son las que han muerto diagnosticadas por la enfermedad. A estas podrían sumarse un número indeterminado que se está investigando y que muy probablemente también habrían fallecido como consecuencia del COVID-19, a pesar de no haberse evaluado como tal. Fue la propia presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el ámbito de los registros civiles, quien, por su elevado interés público e informativo, dio traslado del resultado de las actuaciones e informaciones realizadas en el ámbito de los registros civiles de Castilla-La Mancha con motivo de la situación originada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Con los datos recibidos, se pone de manifiesto que las defunciones en Castilla-La Mancha en marzo de 2020 se han incrementado un 96,3%, o sea, el doble, con respecto a las ocurridas en el mismo periodo del año anterior. En concreto, los registros civiles de Castilla-La Mancha han expedido el pasado mes de marzo 3.319 licencias de enterramiento, cuando en marzo del 2019 registraron solo 1.691. El mismo informe indica que las defunciones en la provincia de Albacete en marzo del 2020 se han incrementado un 147,2%. Esto es casi 3 veces más, con respecto a las ocurridas en el mismo periodo del año anterior. En concreto, los registros civiles de la provincia han expedido el pasado mes de marzo 786 licencias de enterramiento, cuando en marzo de 2019 se registraron 318 defunciones. Estos datos reales y ciertos contrastan de forma frontal con los datos proporcionados por las autoridades sanitarias regionales de fallecimientos por causa del coronavirus, que marcan a lo largo del mes de marzo del presente año unos fallecimientos por COVID-19 en Castilla-La Mancha de 708 personas y en la provincia de Albacete de tan solo 156 personas. Estamos hablando de que las muertes reales por COVID-19 en la provincia de Albacete son o aparentan ser el triple de las declaradas por las autoridades sanitarias. La historia reciente de España no conoce un hecho luctuoso de igual calado, que haya provocado tanto sufrimiento, dolor y muerte. Tampoco conocemos una situación en la que, como ahora, la información sobre las consecuencias que la enfermedad está provocando sea tan ambigua, difusa y, lo que es peor, en muchos casos contradictoria o directamente inexistente. Respecto a la situación de la región o de la provincia, el Ayuntamiento de Illín no tiene competencias para actuar, pero desde el punto de vista municipal, el Ayuntamiento de Illín tiene la obligación moral de darle la máxima información disponible a sus ciudadanos en referencia a las afecciones de la pandemia en Illín y a reclamar, en su ámbito de actuación, la información a las instituciones y corporaciones implicadas. Es por todo ello por lo que el Grupo Popular en el excelentísimo Ayuntamiento de Illín eleva al Pleno de la Corporación Municipal para su estudio, debate y aprobación, si procede, la siguiente moción: que el Ayuntamiento de Illín, desde su departamento correspondiente, dé el dato concreto de las licencias de enterramiento dadas en todo el municipio, cementerio de Illín, de las Minas, de Agramón y de Iso, y de las licencias de cremación en el tanatorio de Illín durante los meses de marzo y abril de 2019 y durante los meses de marzo y abril de 2020. Que el Ayuntamiento de Illín pida formalmente tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como a la empresa concesionaria Amavir los datos de defunciones de marzo y abril de 2019 y marzo y abril de 2020 acaecidos en la residencia de Las Azas, el principal foco de afección en nuestro municipio. Que la información de carácter municipal se haga pública antes del 5 de marzo, por poner una fecha clave. El 5 de mayo de este año presente, para conocimiento de toda la población, mediante su publicación en redes sociales del Ayuntamiento, y la información requerida de otras instituciones sea publicada mediante el mismo procedimiento en cuanto sea recibida. Todas esas muertes tienen el nombre y los apellidos de un vecino de Agramón, de Iso, del barrio de la Estación, de la Gran Vía, de San Roque, del barrio de Méndez, del barrio El Pino, del Calvario, del Palomar. Son nombres y apellidos de llineros y llineras queridos por sus familias y que este ayuntamiento debe tener en consideración. Muchas gracias. Gracias, señor Serena. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, esta moción es algo que nuestro partido lleva denunciando desde hace más de un mes. Está claro que nos han omitido casos de fallecimientos por el COVID-19 y que las cuentas no cuadran con lo que dice el Gobierno. Queremos saber la verdad y que no se oculten las muertes de miles de personas, que, como dice el señor Serena, todas y cada una de ellas tienen nombre y apellidos y una familia detrás rota por el dolor. Creemos que es lo justo para todos, pero mucho más para las familias que han perdido a algún ser querido. Nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias.
Gracias, señor Tesero. Sí, gracias, señor alcalde. Pues del mismo modo, nosotros también pensamos que desde el Gobierno regional de Castilla-La Mancha se ha venido realizando una política bastante oscurantista en cuanto al ofrecimiento o al vertido de datos referentes al COVID-19 en otras comunidades autónomas. Estos datos sí se han ofrecido estos datos de una manera fiable y pensamos que eso al final redunda en beneficio para la población, porque la población merece saber. Con lo cual, nosotros vamos a apoyar esta moción, vamos a votarla afirmativamente y esperamos que esos datos reales, veraces, sean vertidos lo antes posible. Muchísimas gracias. Gracias, señor alcalde. Quería hacer una puntualización, no en referencia a los comentarios de los concejales de Vox y de Ciudadanos, sino para aclarar el sentido de la moción. Quería hacer un agradecimiento al esfuerzo que ha hecho el señor alcalde estas últimas semanas, no en las primeras, porque se daban solo datos, se daban pocos datos, pero se daban datos del servicio de salud, pero en las últimas semanas, efectivamente, el alcalde de Ellín ha dado datos de enterramientos con COVID detectado y posible COVID. Pero el sentido de la moción no está en aglutinar esos datos, sino hacer una comparativa estadística simplemente entre el año pasado y este año, para ver una afección de aquellos casos que no están contabilizados ni como COVID, ni como posible COVID, ni como posible nada, sino simplemente viendo que el año pasado, en marzo y en abril, en una situación normal, había tantos fallecimientos y en marzo y abril de este año, en una situación de confinamiento, ¿eso qué quiere decir? Con menos accidentes laborales, con menos accidentes de tráfico, con menos accidentes en cualquier sentido, con una situación de la población en tranquilidad en sus casas, ver realmente la afección estadística del coronavirus en nuestro municipio. Me gustaría tener esos datos de toda Castilla-La Mancha y de toda España, pero eso sale de nuestra competencia. En nuestra competencia está dar esos datos por un motivo muy sencillo de transparencia, porque lo pide la gente, lo pide la mayoría de la gente. Yo cuando hablo con la gente, lo que más reclamaba estos días es que no sabía la afección real del coronavirus en Ellín, porque le llegaban informaciones a veces tergiversadas, a veces ciertas, a veces eran simplemente bulos, muchas veces, pero a veces eran reales de conocidos suyos que habían fallecido tristemente por la enfermedad y creían o entendían que no estaban en ninguna estadística. El sentido de la moción es ir en esa línea, dar a los ciudadanos de Ellín la transparencia que el Ayuntamiento de Ellín puede dar, que son los fríos datos del registro de enterramientos y cremaciones en sus instalaciones municipales. No puede, bueno, dentro de su municipio, porque algunas no son municipales, que son religiosas. Pero no puede dar otra cosa nada más que los datos registrales de cuántas licencias se ha dado, tanto de enterramiento como de cremación. Y luego los datos hablarán si los datos municipales que se están dando, o los datos regionales o los datos nacionales, son reales, son veraces, o como indica el informe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que no es un informe mío, sino es un informe del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, indica que los datos reales en la provincia de Albacete indican que es casi el triple. Posiblemente en Ellín no lleguemos a esas cifras, pero obviamente hay casos que no se han contabilizado como coronavirus y la gente está deseando tener una información veraz. Muchas gracias. Señora López. Muchas gracias, señor alcalde. En cualquier caso, en primer lugar, pues mi condolencia a todas las personas que han fallecido por COVID, por accidente y por cualquier otra cosa. Porque lo importante aquí son que las personas que nos dejan. En esta situación hay personas que nos están dejando a las que ni siquiera podemos velar, a las que ni siquiera nos podemos despedir. Y eso no solo es duro para las que se van, que ya no es duro porque ya no están, sino fundamentalmente para los que nos quedamos. Todos en nuestro entorno seguro que hemos tenido algún caso, incluso algún caso antes de que pasase. Algunos de aquí se acuerdan cuando yo estaba llorando de una amiga mía que murió en febrero de neumonía. Pensaba que la gente no moría por neumonía, pero sí, la gente muere. Una chica joven en Madrid. ¿Era por COVID? No lo sé, no lo sabemos, ahora nadie lo sabe. A mí me fastidió mucho no poder ir, no poder hablar con ella antes porque ni siquiera sabía que estaba enferma. Pero dicho eso, lo que yo quiero indicar es que están muy bien los datos, pero lo que se está generando aquí es una tergiversación de la información, porque no olvidemos que con respecto a los datos y las personas que hemos estudiado de manera científica cómo se manejan, hay que distinguir entre datos, información y conocimiento. Los datos en crudo pueden tener una validez, la que sea,
y en función de su interpretación de esos datos te puede generar una determinada información y esa información incluso puede ser, se le puede dar la vuelta. Pero finalmente lo que necesitamos aquí es conocimiento. Necesitamos conocimiento para saber cómo se comporta este maldito bicho, saber qué es lo que hace y cómo lo hace. Pero para llegar de los datos a la información, al conocimiento, se necesitan científicos. Y esos científicos son los que finalmente nos están dando esa información de su manera, a su forma de ser y finalmente el conocimiento. Está muy bien que nosotros ahora nos convirtamos todos en científicos, todos en analistas de datos, todos, absolutamente todos, en opinadores y además digamos que los datos que nos dan, incluso los datos más, bueno, pues que al menos dices cuál es la fuente, esos tampoco me valen. Es más, que la información que se han producido con respecto a esos datos tampoco es verídica porque tengo otra distinta, porque ha sido manipulada de una manera distinta. Yo voy a votar que sí a esta moción, simplemente pues porque creo que toda la información debe ser cierta. Pero, por favor, desde aquí, lo que hagamos es que tanto la información producida con esos datos, como finalmente el conocimiento, se haga mediante procedimientos científicos. Que aquí no se dé exactamente el mismo valor a la información procedente de los bulos de no sé qué que información científica. Que aún así las informaciones científicas pueden ser contrastadas y de hecho por eso están los contrastes científicos. Pero que todo el mundo sepa que existe esto, datos, información y conocimiento. Entonces, ahora vamos a dar datos, es lo máximo que vamos a hacer así, porque tanto la información va a ser interpretada por cualquiera y finalmente el conocimiento ha de ser de los científicos que nos digan qué es lo que ha pasado con el maldito bicho. Entonces, simplemente ese es mi posicionamiento. Pero la cuestión es que debemos empezar a hablar no de los datos, malditos datos, sino de lo que va a pasar la semana que viene y la semana siguiente. ¿Estamos o no preparados para levantar la cabeza? ¿Tenemos suficiente conocimiento para saber si el bicho nos va a afectar más o menos? De eso tenemos que hablar. Y de eso a mí me gustaría hablar en algún momento. Gracias. Gracias, señora López. Bueno, yo en primer lugar, al igual que usted, sumarme a ese pésame a todas las familias de los fallecidos en Ellín, no solamente por la enfermedad, sino por cualquier otro motivo, por todas las personas que han fallecido, como digo, en nuestra ciudad. Me ha dejado más tranquilo su segunda intervención, señor Serena, porque cuando la leí, lo primero que le dije a Julián fue, digo, vaya, esto me va a costar la dimisión esta moción, porque posiblemente si difieren los datos que yo he venido dando todos estos días, difieren del informe del Departamento de Cementerio, me va a dejar por mentiroso y me va a costar la dimisión. Pero, bueno, afortunadamente no me va a costar la dimisión porque no he mentido en ningún momento y todos los datos que he dado han sido totalmente fiables desde el primer momento. Yo lo que sí le pediría, me gustaría saber, de verdad, porque hemos estado mucho tiempo, desde el 14 de marzo, en el grupo de WhatsApp de portavoces, y yo creo que estamos aquí las 6 personas que componemos ese grupo, hablando de dar datos, de no dar datos. Saben que les decía lo mismo siempre, o sea, el único estamento competente para dar datos fiables de la enfermedad es la Consejería de Sanidad, porque ya ven si tengo relación directa con el gerente del hospital, con Carlos Castillo, y en ningún momento me pasaba ningún dato porque él tenía instrucciones, obviamente, de que no podía dar datos, que los datos se centralizaban en Toledo y era Toledo quien los tenía que dar. ¿Que me gustaba la decisión o no? Eso es aparte, pero al final el único estamento y organismo que había para dar esos datos era la Consejería de Sanidad. Y lo acepté. Cuando posteriormente, porque no he hecho el esfuerzo ahora, señor Serena, empecé a hacer el esfuerzo el 14 de marzo. Y de hecho le recuerdo que era un WhatsApp que no voy a desvelar nada, incluso usted se ofreció a hablar con el presidente de su partido a ver si los datos, él podía acceder a esos datos, cosa que de momento usted tampoco nos ha dicho, oye, pues ya el presidente de mi partido me ha dado estos datos de GIN. No, tampoco. Es decir, que los datos estaban donde estaban y donde tenían que estar, que era la Consejería de Sanidad. Pero repito, después de todo aquello, después de intentar, por activa y por pasiva, tener los datos de nuestra ciudad, ¿vale? Dentro de que los datos de GIN no dejan de ser ambiguos, porque obviamente, lo que hemos dicho muchas veces, estamos hablando de un hospital comarcal que abarca una población de 70.000 habitantes. Es decir, el alcalde de Letur sí puede saber por su centro de salud
si tiene un positivo o no lo tiene en su población, porque es el centro de salud de Letur. Pero el Hospital Comarcal de Llín abarca a toda la gerencia de atención integrada, como digo, de 70.000 habitantes, y que abarca un montón de municipios y, lógicamente, los datos que da el hospital son comarcales. En la actualidad, que me alegro enormemente, me han pasado un WhatsApp de que ahora mismo las noticias son de que tenemos solamente 10 ingresados. Por lo tanto, es un motivo de satisfacción y ponernos contentos de que en el hospital de Llín ahora mismo tengamos 10. Pero, como digo, ¿los 10 que hay en el hospital comarcal ingresados son de Llín? Pues no. A lo mejor serán 8 de Llín, pero puede que haya uno de Tobarra y otro de Albatana. No son de Llín. Pues con los fallecimientos pasaba exactamente lo mismo. Aún así, como digo, bueno, pues una vez que nos abrieron un poco la mano a los alcaldes y nos fueron pasando información, yo decidí dar semanalmente información de los datos que yo tenía. Los datos, de este caso, que me pasaba, no del hospital comarcal, me los pasaba en este caso la delegada provincial de Sanidad, ¿vale? Que son los datos, obviamente, que tenía del hospital, pero me los pasaba la delegada, porque no tengo tampoco por qué poner un aprieto al gerente del hospital para que sea el que me los dé, si hay un mecanismo diferente que te los dé. Y, aparte, los datos que daba de enterramientos, yo daba los datos de enterramientos producidos en Ellín. En Ellín. ¿Los datos son los mismos o no? Obviamente no. Si en el hospital comarcal habían 15, 20, 8 fallecidos, podían ser de cualquier sitio de la comarca. Pero aún así, en los datos que yo daba, sí daba las personas que se habían enterrado en el cementerio de Llín y de dónde provenían. Si provenían de las Azas, si provenían del hospital comarcal o si provenían, en este caso, de la residencia de Tobarra, que también se ha enterrado alguno. También hemos tenido enterramientos de un traslado de Valencia, hemos tenido enterramientos de un traslado de Madrid. Es decir, que todos esos datos se daban incluso de las personas que habían fallecido. Incluso habían personas que habían fallecido por otras causas, no naturales, en este caso, desgraciadamente, que llevamos 2 en Ellín, y que también se han dado esos datos. Entonces, o sea, los datos que el alcalde ha dado semanalmente han sido datos estrictos y además concretos y, repito, con los datos que me facilitaban desde el departamento del cementerio. La primera semana y la segunda hubo un poco de confusión, porque, como bien ha dicho usted, el cementerio de Iso o el cementerio de Agramón no son cementerios municipales. Es decir, si el tanatorio no nos pasa esos datos, porque en el expediente que tenemos abierto en Seges están los enterramientos que se producen tanto en el cementerio de Llín como en el cementerio de las Minas, que son municipales, pero ahí no aparecen los enterramientos que se producen en Agramón y las Minas. Es decir, tenemos que estar a expensas del tanatorio de Llín para darnos esos datos. Por eso, entre la primera y segunda semana hubo una variación, porque ya conseguimos que el tanatorio nos pasase los datos estrictos de los enterramientos que se habían producido en esas 2 pedanías, ¿vale? O sea, por eso, de una semana a otra, el incremento pues se notó. Bueno, pues, entonces, hemos estado dando los datos. ¿Qué más? Bueno, yo le voy a dar lectura, porque tengo el informe en este caso, del funcionario municipal, Ramón Lucas, con todos los datos que hay hasta el día de ayer que hizo el informe, y voy a dar lectura para conocimiento de todas las personas que nos estén siguiendo en el Pleno. Dice así: atendiendo a la solicitud verbal del señor alcalde, tengo a bien informar lo siguiente. Ante el aumento de los casos de defunciones producidos en todo el territorio nacional debido a la pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, debido a la desigualdad e incidencia zonal y la disparidad de los datos según las fuentes y criterios seleccionados, este departamento se propone a partir de los datos recibidos y de elaboración propia, aclarar y delimitar dentro de su entendimiento y posibilidades la incidencia por muertes por COVID-19 en el término municipal de Llín. Hay que explicar algunas cuestiones antes de intentar analizar los datos y compararlos con otras fuentes. Primero, en este departamento nunca se ha dispuesto de los datos de los cementerios de Iso y Agramón a ser de titularidad parroquial, ni de las cremaciones hechas por la empresa Tanatorio de Llín Sociedad Limitada. Excepcionalmente, y debido a la coyuntura, se le ha solicitado los datos de estos espacios respecto a los fallecimientos por COVID-19.
Igualmente, para poder elaborar este informe, se ha solicitado a la empresa Tanatorio de Yin Sociedad Limitada los datos de enterramientos y cremaciones del término municipal de los meses de marzo y abril de los años 2019 y 2020 que diligentemente nos ha proporcionado. Existen diferencias para las simulaciones en el cementerio de Yin entre las tablas del tanatorio y las nuestras, pues el tanatorio no incluye las cremaciones que se inmunan. Está en su apartado de cremaciones y tampoco incluye los fallecidos en otras localidades que se entierran en el cementerio municipal. En la tabla del cementerio municipal se ha hecho una comparativa con la media de los años 2007 a 2019 por tener un mejor significado estadístico que con la comparación solamente del año anterior. La fluctuación del mes de abril va de 10 del año 2013 a 28 en este año. 5. La estadística respecto a los núcleos de población pequeños, Iso y Agramón, debido a su alta fluctuación anual, no es excesivamente relevante respecto a las minas y respecto a las minas no hay fallecidos en los periodos analizados. Los datos de los posibles y confirmados fallecidos se basan en los certificados de defunción emitidos por el médico colegiado correspondiente. Esto es muy importante, este punto. ¿Por qué? Cuando yo daba la tabla y decía 35 fallecidos en Ellín, 28 posibles y 7 confirmados. Es porque el acta de defunción que aparece en el expediente administrativo, firmado por el colegiado, por el médico colegiado correspondiente, en el acta de defunción aparece si es COVID confirmado o si es posible COVID. Es decir, nosotros no nos inventamos los datos, están los certificados de defunción de los médicos que son los que al final dicen la causa del fallecimiento de esa persona. 7. Respecto al número de licencias para dar enterramientos o cremaciones que ha emitido en el mismo el periodo juzgado de Yin, desconocemos los datos, pero con la certeza serán superiores a los datos facilitados por la empresa Tanatorio de Yin Sociedad Limitada, que no ha tenido en cuenta a los fallecidos que van a enterrarse o a quemarse de otras localidades. Excesivamente lo mismo. El juzgado emite los datos de defunción, pero no solamente de los datos de Yin, sino de la comarca a la cual se le da servicio. 8. Los datos de defunciones que emite el hospital de Yin, evidentemente, es respecto a los fallecidos dentro de su hospital, pero que pueden ser de otras localidades e imagino que, con el criterio definido por el Ministerio de Sanidad, por tanto, no son válidos para un análisis local. 9. Como corolario de los puntos anteriores, poner de manifiesto la dificultad de armonizar los datos, pues fuentes, criterios y usos son distintos para los diferentes implicados. Para los agentes implicados. Datos. Datos facilitados por el tanatorio respecto a las inhumaciones y cremaciones sabidas en el término municipal de Ellín. Tenemos marzo de 2019 en Ellín 22, marzo de 2020 20. Es decir, tenemos 2 menos. En Iso, datos de marzo de 2019 3, en marzo de 2020 2. Agramón, marzo 2019 1, marzo 2020 5, diferencia 4. Crematorio, marzo 2019 3, marzo 2020 10, de diferencia 7. La diferencia total de marzo de 2019 a marzo de 2020 es de 11 personas. En marzo de 2019 murieron 29 y en marzo de 2020 40. La diferencia, como digo, es de 11. En abril, hasta el día de la fecha, lógicamente, hasta el día 28, que fue ayer, en abril de 2019 en Ellín fallecieron 13 personas, en el 2020 24, diferencia 11. En Iso fallecieron en el año pasado, en abril, 3 personas, en abril de este año 3. En Agramón, en abril del año pasado no murió nadie, en abril de este año 3. En el crematorio, en abril de 2019 fueron 9 personas y este año van 10. Por lo tanto, en los totales la diferencia es de 18 personas. En abril de 2019 fallecieron 25 personas y en abril de 2020 43. Esos son los datos cuya fuente es el tanatorio de Ellín. En cuanto a las inhumaciones habidas en el cementerio de Ellín, decirles que en marzo de 2020 fueron 23 en marzo de 2023, que la media del periodo 2007, como he dicho anteriormente, a 2019
fue de 21,29, es decir, la diferencia ha sido tan solo de 1,71 personas, es decir, un 8% de incremento en marzo de 2020. Y en abril de 2020, de momento van 28 personas, la media del año 2007 a 2019 es de 19,64, puesto que la diferencia es de 8,36 personas, un 42,55%. Estas fuentes son tanto del tanatorio como del Ayuntamiento de Llín. Y los datos de fallecidos posiblemente o por COVID, que son los datos que yo suelo dar semanalmente, enterrados o incinerados en el término municipal de Llín, desglosados en este caso por criterios, es el siguiente. Número de fallecidos, 35. Con posible COVID, 27. Con COVID confirmado, 8. Lugar de defunción, en el hospital 15, en la residencia de Las Anzas 11, en la residencia de Tobarra 7 y en sus domicilios 2. El destino, 21 enterrados en el cementerio de Llín, 5 en el cementerio de Iso, 3 en el cementerio de Agramón y 6 en el crematorio. Esos son los datos que, como digo, nos han facilitado desde el Departamento de Cementerio del Ayuntamiento de Llín. Y ya finaliza diciendo que, siguiendo el criterio del Ministerio de Sanidad de contabilizar solo los diagnósticos con prueba PCR, el índice de fallecimientos en el término de Llín es de 2,67 por cada 10.000 habitantes, algo más de la mitad de la media del conjunto de la nación, no es algo más, será algo menos, que es de 5,09 fallecidos por 10.000 habitantes. Respecto a los fallecidos sin prueba de diagnóstico, aventurado por imposible, resulta decir cuáles son realmente por COVID, pero la comparativa con el incremento de los entierros en el cementerio parece indicar que no deberíamos considerar el 100% de fallecidos por esta causa. No hay seguridad ninguna. Por lo tanto, bueno, pues esto demuestra pues que las estadísticas, digo por lo que dice usted que bueno, se supone que es el triple de funciones, las estadísticas en materia de función, por desgracia, no existen. Existen personas que mueren por unos u otros motivos. Y, lógicamente, bueno, pues en este caso yo creo que he dado datos más que suficientes para la tranquilidad de todos y también para demostrar que el alcalde no miente. El otro día me llegó un mensaje de un WhatsApp en el que, después de colgar la noticia de un medio local, una señora puso todo mentira. Bueno, pues todo mentira no. O sea, vuelvo a repetir, el alcalde tiene a bien, de momento, no mentir. Nunca ha mentido ni lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque los datos que da son datos oficiales. Y aquí lo tengo y, como el señor Serena pedía, pues esto se va a colgar en la página web del Ayuntamiento para el conocimiento de todos y cada uno de los ciudadanos. Datos, como digo, totalmente transparentes y que coinciden en plenitud con los datos que hemos venido dando. Por respecto, por lo demás, los datos de Amavir, los datos de los padres franciscanos, de Cruz Blanca y demás, como usted comprenderá, no pertenezco a ninguna de esas instituciones, los tengo, pero no tengo utilización de ellos para poderlos dar. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en el tema, pues me imagino que es posible que se los pasen. No lo sé. Yo, desde luego, no estoy autorizado para darlos y, como usted comprenderá, no voy a desvelar unos datos de los cuales no me corresponde hacerlo. Más intervenciones. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues no costaba tanto dar los datos estadísticos. Al final, pues simplemente cogerlo. No he dicho lo contrario. Ya, pues ya está. Entonces no veo el problema. Es una moción que lo que buscaba era dar transparencia a una inquietud de la sociedad llinera, una inquietud que está ahí, y los datos son los que son, y sale lo que sale. Yo sí que me gustaría tener el informe luego final del cierre de abril, más que nada por cerrar estadísticamente la comparación de un mes con otro cuando pueda ser. Y le agradezco de que, ya que haya dicho que va a colgar este informe en las redes sociales, que es al final lo que pedimos en la moción.
Discrepo un poco en la apreciación que he hecho. Nosotros solo pedíamos el principal foco de afección del coronavirus en Ellín, que es la residencia de las Azas. No nombrábamos en ningún caso ni el asilo ni la residencia de los hermanos de la Cruz Blanca, simplemente las Azas, porque entendemos que es, y si usted sabe los datos, lo sabe perfectamente, es el principal foco donde ha habido más muertes y más afección por coronavirus. Digo foco concentrado, no disperso. Discrepamos en que no pueda o no deba pedir información al respecto. En la moción lo que pide es que se pida información porque al final es una concesión administrativa, una concesión de explotación, mejor dicho, de una empresa privada, pero que depende de la Consejería de Bienestar Social. Y me consta que la Consejería de Bienestar Social tiene una seria preocupación por las residencias en todo el territorio de Castilla-La Mancha, donde son los principales focos, no concretamente en Ellín, que también, sino principales focos en toda la zona centro de La Mancha, donde ha habido más afección por el coronavirus, es un problema serio. Y yo sí que le animaría a aprobar la moción y pedirlo simplemente. Si solo pedimos que desde el Ayuntamiento de Ellín se pida que se den esos datos y que no hace falta que los dé el alcalde de Ellín, si lo que pedimos es que se transmita la petición de datos y que los datos lo dé o la Consejería de Bienestar Social en la manera que pueda o la propia empresa Amavir. Y aquí ya voy a las peticiones de los propios familiares de los residentes. Están preocupados, algunos están preocupados. A mí me llegan, igual que usted, me llegan mensajes personales y llamadas diciéndome mi madre, mi padre, no sé si tiene el coronavirus, todavía no se lo han detectado, ya se lo han detectado, estoy preocupada. A usted también le llegan y lo que queremos es simplemente hacer ese ejercicio de transparencia que usted ha hecho con los datos del cementerio municipal y del tanatorio, hacerlo o por lo menos requerírselo a la empresa concesionaria de la residencia de las Azas. La transparencia no es mala, la transparencia es positiva. Además, si la transparencia sirve para poner el foco de atención de las administraciones competentes en nuestro principal problema con el coronavirus actual, pues bienvenida sea. Yo sinceramente les animo a aprobar la moción y es simplemente, si el punto discrepante es ese punto segundo de pedir la información a la empresa Amavir o a la Consejería de Bienestar Social, transfórmelo como quieran, pero es simplemente una petición de información oficial. Y la petición de información de también poder transmitirla a la sociedad llinera. Es simplemente eso. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? ¿No? Bueno, efectivamente, como usted dice, cuesta poco hacerlo. De hecho, lo pedí ayer y ayer por la tarde ya tenía el informe. A mí lo que me molesta en este caso es porque no es lo mismo que esta información la pida un ciudadano normal, por ejemplo, esa señora que dijo en el WhatsApp que todo era mentira, ¿vale?, a que la pida el portavoz del Partido Popular o que la pida la portavoz de Vox o de Ciudadanos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si la piden ustedes, están poniendo en entredicho las palabras que el alcalde dice cada semana. Están poniendo totalmente en entredicho las palabras que dice cada semana. Es decir, porque al final los datos que he dado esta mañana son los mismos que di el viernes, son los mismos que di el viernes anterior y son los mismos que doy siempre. Vuelvo a decir, un ciudadano pues, puede tener ciertas dudas de que esto sea así, pero cuando usted pone en boca del Partido Popular como portavoz o hace esta petición de que el alcalde dé los datos estadísticos y demás, es porque entiende, o entiendo yo en este caso, de que o me quiere pillar en un renuncio, que puede ser, ¿vale?, o está utilizando una demagogia y un populismo totalmente innecesario. Y en este caso, jugar con eso yo creo que está de más. No estamos en momentos para ese tipo de historias. Entonces, por lo tanto, ya le digo, es que no es lo mismo. Yo, transparente, procuramos ser al 100%, al 100%. A uno le gustará más los datos que damos, a otro le gustará menos. Hay quien al principio pues me ponía a escurrir porque no dábamos datos, hay quien me pone a escurrir ahora porque los doy y seguro ellos no son ciertos. Me da igual, o sea, sé que por la acera que me tire, el toro me va a pillar, me va a dar exactamente lo mismo. Pero en este caso, vuelvo a decir, a mí no me molesta el hecho de que se pidan los datos, sino me molesta el hecho de que lo pida un partido político que sabe que semanalmente, y también a petición de ustedes, o sea, que también lo estoy haciendo a petición de ustedes, o sea, que no lo puedo negar. Pero claro, con esta moción, lo que usted, vuelvo a repetir, lo que usted demuestra es que se fía muy poco de mi palabra. Y por eso esta mañana quería tener el informe a primera hora para rebatir
esa posible duda que usted tuviera al respecto. Con respecto de las residencias, le vuelvo a decir lo mismo. O sea, los datos los tengo, no los tengo por la Delegación de Sanidad, los tengo por las propias residencias, pero obviamente yo no estoy autorizado para darlos y serán ellas. De hecho, la residencia de las Azas ya hizo datos públicos en una nota de prensa. También es cierto, yo por ejemplo sí que he dado los datos de fallecidos de las Azas enterrados en Ellín, como también he dado los datos de fallecidos en la residencia de Tobarra enterrados en Ellín, ¿vale? Esos están ahí y los he dado, pero obviamente los datos que me pide no los puedo dar, y nosotros, la moción es que no tenemos ni que aprobarla ni que no aprobarla. Yo creo que la moción se ha cumplido, está cumplida y para nosotros la vamos como digo, vamos a publicarla en la página web, lo que creo que es lo que tenemos que hacer, y lo demás es que ya no depende de mí. O sea, aprobar el segundo punto cuando realmente, vuelvo a repetir, no tengo competencias, no tengo datos y no los puedo transmitir, eso en este caso, pues o bien la gerencia de las Azas o bien la gerencia de Franciscano de Cruz Blanca o de cualquier otra residencia de allí serán los encargados de dar los datos pertinentes, porque en este caso el alcalde, como digo, no es la persona que pueda darlos porque no está autorizado para ello. Sí. Sí. No, simplemente es una pequeña frase. Como Juan Antonio no está aquí, pues me toca ser el poeta. Ramón de Campoamor decía: y es que en el mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Gracias. Yo, lo que ustedes quieran. Yo sinceramente vuelvo a repetir, para nosotros no queremos votar en contra de la moción, porque la moción es que está cumplida. O sea, yo creo que el objetivo principal de la moción está más que cumplido. O sea, el 99% de la moción está aquí, que son los datos que he dado. Entonces, si ustedes se quedan conformes con eso, pues la votaremos que sí, porque ya está hecha, pero si no, vamos a tener que votar en contra, porque realmente nosotros, vuelvo a repetir, esos datos no los vamos a dar. Gracias, señor alcalde. Bueno, por partes. Acusar de populismo o de demagogia simplemente por pedir transparencia y datos me parece un poco una pasada de frenada, pero bueno, entiendo que el momento pues le ha calentado un poco. La moción está justificada y además fundamentada en un tribunal, en el informe de presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que reclama esos datos a los propios ayuntamientos que tienen los registros. Con eso se fundamentaría el punto primero y el punto tercero de la moción. El punto segundo, que es la petición de información a la residencia de las Azas, no está motivado, obviamente, en ese informe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Está motivado, como le decía, de petición directa de familiares de residentes. Además, lo incluí después. Tenía redactada la moción, la iba a presentar y me lo pidieron personalmente. Iba a hacer una moción solo de la residencia de las Azas o de las residencias en el entorno de Jimé, pero me pareció que era excesivo. Pero bueno, hay otros grupos que la han presentado y bueno, la debatiremos ahora. Me parecía excesivo desde nuestro punto de vista porque entendíamos que no había que poner tanto el foco. Esta moción versaba sobre la transparencia. Que a usted le parezca populista o demagógico pedir transparencia, bueno, es su criterio, no se lo voy a discutir. Pero sí me ha parecido un poco fuerte que diga que tiene la sensación de que le estamos acusando de mentir. Yo en ningún momento le he acusado de mentir. Lo que le pido es más datos. Siempre le he pedido datos y lo ha reconocido usted. Su comienzo de dar datos es a raíz de una instancia que presentamos pidiendo precisamente que se dieran datos. Y me pareció bien en aquel momento, se lo pedimos porque entendíamos que era el momento, porque estaban dando datos en otros municipios y así se lo hice ver en una conversación personal en ese grupo de WhatsApp que usted ha nombrado. Y si en otros municipios se daban datos, ¿por qué en Ellín no? Y lo reclamamos tal cual y usted empezó a dar datos y desde entonces no le he vuelto a reclamar datos. Pero sí fundamentado en ese informe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que no estamos hablando de una empresa privada ni de un partido político, estamos hablando de los jueces de Castilla-La Mancha. En ese informe se reclamaba que ese estudio se hiciera desde los ayuntamientos, porque ellos tenían los datos registrales a nivel provincial y a nivel de Castilla-La Mancha. Pues nosotros, recogiendo ese guante que hicieron los propios jueces de Castilla-La Mancha, presentamos la moción. Y ya le digo, si yo la votaría, sinceramente, la hemos presentado para votarla. Si usted considera, si la aceptan y consideran que con ese informe pues está ya cumplida,
sabiendo que tiene el informe de la propia residencia de Las Azas, si entiende que legalmente o desde su punto de vista no puede compartir esa información, pues yo no le puedo decir nada. Usted tiene la información y puede decidir si compartirla o no compartirla con el compromiso que tenga con la propia empresa privada que gestiona Las Azas. Pero entiendo que la moción es una moción que versa sobre la transparencia que usted ha demostrado con ese informe y se puede aprobar perfectamente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿No? Bueno, yo, vamos a ver, reitero, yo no lo acuso de demagogia y populismo. Estoy diciendo, lo que he dicho es que me parece un acto de demagogia y populismo el presentar una moción cuando los datos ya se han dado y se están dando, y que bajo mi sensación, obviamente bajo la suya no, pero bajo mi sensación y mi percepción de los hechos, es como si los datos que yo he dado anteriormente hubieran sido inciertos. Entonces, porque, vuelvo a repetir, los he estado dando semanalmente y uno a uno, y repito otra vez, o sea, coinciden plenamente con los datos porque aparte es que este funcionario es el que me ha pasado los datos todos los viernes por la mañana. Es decir, que no pueden... si ha habido alguna aberración de datos, ha sido por algún error, vuelvo a repetir, de algún dato del cementerio de Agamón que no teníamos en un momento puntual, o del cementerio de Iso y demás. O sea, sin mala intención por parte de nadie, y mucho menos con ánimo de ocultar. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, yo de momento no tengo todavía ningún escrito que me pida ningún tipo de información. De todas formas, el registro civil depende del juzgado. Y qué mejor que juzgado, los juzgados de Jin, para darle al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha toda la información que tengan, porque al final son ellos. Pero también es cierto que los datos que dé el juzgado de Jin, en este caso el registro civil, van a ser datos comarcales. Repito, datos comarcales, nunca datos de Jin, que es lo que usted me pedía. No tiene nada que ver. O sea, son datos comarcales, ¿vale? Y con los datos de las personas o residentes, en este caso de Las Azas, porque en Dalila aún hay menos personas de Jin, aquí en Las Azas tal vez hay más, ¿vale? En Dalila es cierto que la gran mayoría son casi todos de fuera, pero en Las Azas, vuelvo a decir, he dado los casos de fallecidos, de personas enterradas en Jin, que obviamente serán de Jin. Si aparte de las 11 personas que he dicho que han fallecido en Las Azas, han muerto alguna más, esas personas no serán de Jin, o sea, no son achacables a nuestro municipio. Por lo tanto, debe ser en este caso el municipio correspondiente o la propia residencia quien da la información, pero no el alcalde, porque no tiene competencia para ello, ¿verdad? Yo tengo los datos porque yo semanalmente hago un seguimiento a todas las residencias de Jin, a todas. Igual que los informo cuando va al SEPEI o cuando va a GEACAN a hacer la desinfección, también los llamo todos los jueves o todos los viernes para saber el estado en el que se encuentran esas residencias. Es más, y si ellos no me llaman durante la semana es porque no tienen ningún motivo para llamarme, es decir, porque cuando les hace falta material, cuando les hace falta cualquier tipo de dispositivo en materia de limpieza o cualquier otra cuestión, ellos automáticamente llaman al alcalde o llaman al concejal de Servicios Sociales o al propio Julián, concejal de Medio Ambiente. Es decir, que tienen hilo directo con nosotros. Incluso cuando han tenido algunos de ellos problemas de que el hospital, por cualquier motivo, no les ha enviado el material suficiente, también hemos mediado para que tengan esos EPIs a su disposición. O sea que, porque ha podido haber algún tipo de traspapeleo, algún olvido, lo que sea, y también hemos mediado para que tengan esos EPIs. Es decir, hemos hecho lo que está en nuestra mano, pero lo que no nos pueden pedir, repito, es lo que no nos corresponde. Entonces, nosotros la moción la damos totalmente por cumplida, entendemos que está más que cumplida y, bueno, lo que usted quiere, si quiere la votamos y si no, pues no la votamos. Si la tenemos que votar, obviamente la vamos a votar en contra, aunque ya la hemos cumplido. O sea que resulta paradójico votar en contra de algo que ya has hecho, pero bueno, vale, si usted quiere que aparezca el voto en contra del PSOE dando los datos, ya le digo que va a aparecer, ¿vale? Entonces, votamos, ¿no? Pues venga, votos a favor de la moción, votos en contra, abstenciones. Se desestima con el voto a favor del Grupo Popular y de Vox, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de la agrupación de electores y el Grupo Socialista.
Soria no vota.